Conectar. Aceptemos de que la reunión se está grabando para comenzar. Quería decirles que es probable que la reunión se salga a los 40 minutos porque me tuve que conectar desde mi cuenta personal. Entonces, cuando se nos salga a los 40 minutos, se vuelven a conectar los otros 40 minutos más. ¿Ya? Por favor. Chiquillos, miren, la idea fundamental de la clase del día de hoy es poder hacer la retroalimentación del ensayo. La verdad, si ustedes me preguntan con respecto a los resultados del ensayo, yo les dejé para que ustedes mismos pudiesen sacar su puntaje, ¿ok? Yo revisé el día martes y eran 4 personas porque decidimos dejar el ensayo abierto porque como al final les enviamos todos los ensayos casi al mismo tiempo, si hay alguien que no entendió cómo sacar su puntaje, me puede escribir por interno, ¿ya? Pero particularmente estaba directo. Si alguien quiere, sí, tengo las mismas 4 respuestas. Si alguien quiere realizar el ensayo, todavía lo puede hacer. O descargar el ensayo también lo puede hacer. Recuerden que está en el Classroom de todos. Un detalle, hay una persona que creo que me escribió que no tenía la clave del Classroom. Yo se las voy a dejar en el chat, ¿ok? Déjenme ver cómo se hace eso. Creo que, a ver, no sé cómo se hace esto de mi clase de química. A ver, no sé, voy a averiguar cuál es la clave de mi Classroom para que ustedes se puedan agregar, ¿ya? Ahí luego les avisaré, porque parece que hay personas que no estaban. Ya, chiquillos, ahora sí, sin dilatar más, vamos a comenzar con el ensayo. Fíjense, yo les tengo en pantalla el módulo común, que es el que vamos a resolver en esta clase, y les dejé marcadas las respuestas correctas de manera de que ustedes, yo les suba el ensayo marcado en el Classroom y ustedes puedan ir delimitando las respuestas correctas, ¿ok? Ya los resultados que se tengan, si alguien más lo hace después de esta resolución, pues ya no van a ser válidos como puntaje registrado, sino solo como su práctica. Siguiente dice, las estructuras de Lewis corresponden a un modelo simplificado enfocado exclusivamente en los electrones de valencia de cada átomo. En base a esto, ¿cuál es la ventaja de contar con un diagrama de estructura de Lewis? Yo lo primero que tengo que decirle a ustedes es que antes de poder resolver esta pregunta, lo más importante es lo que usted pueda eh, analizar de la pregunta. Y es la temática de estructura de Lewis. Ya lo vimos durante todo el año, ya lo vimos con los estudiantes que estaban desde el principio y también ya lo repasamos con los estudiantes que entraron a lo último, los del módulo común. La estructura de Lewis va a ser aquella representación gráfica. Tengo mi pizarra activada, voy a colocarla acá rápidamente. Aquella representación gráfica de cualquier elemento, por lo general, lo vamos a poder reemplazar con la letra X, ¿ya? Entonces, tengo cualquier elemento delimitado con la letra X y tengo, además de eso, los electrones que representan a los electrones de valencia de ese compuesto. Sucede algo. La estructura de Lewis deriva de la configuración electrónica, pero la pregunta específica que a nosotros nos están dando es ¿para qué me sirve la estructura de Lewis con los electrones de valencia? Y eso solo me sirve para una cosa, para poder saber
cuántos electrones tiene disponible cada elemento para poder hacer enlace. Es por eso que el sodio solo tiene uno, el litio uno, el calcio magnesio 2, el boro aluminio 3, el oxígeno 6, el carbono 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Cada uno representa la cantidad de enlaces que puede formar. Buenas tardes, Cris. Ahora, yo quiero que de las opciones, oh, perdón, ahí, yo quiero que de las opciones ustedes se fijen bien que, aunque no son tan descabelladas algunas de ellas, ¿ya? Porque todas tienen sentido de una u otra razón, usted siempre tiene que buscar la respuesta más correcta. La pregunta está basada en la estructura de Lewis. Solo esa representación gráfica, por lo tanto, por eso la respuesta correcta es la A, porque permite poder predecir la formación de los enlaces que tendrá cada uno de los átomos. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, la C, que me habla del periodo? Yo, con la configuración electrónica, puedo determinar el periodo de mi elemento, sobre todo si estamos hablando de un elemento representativo. ¿Me entiendes? Pero pasa un detalle súper importante. La pregunta hace referencia a la estructura de Lewis, no directamente a la configuración. Por lo tanto, es súper importante que nosotros tengamos buena comprensión al momento de la pregunta. Por eso para la 1 era la A. De las 4 personas que hicieron el ensayo de química, no sé cómo elegiría en el de física, pero de las 4 personas que hicieron el ensayo de química, la pregunta 1, a ver, eh, parece que no me sale cuántos la tuvieron correcta. Pensé que podía tener esos resultados, pero no, no me sale. Ya, chicos, avanzamos para aprovechar el tiempo. Luego tengo la pregunta número 2. Según su hibridación, ¿qué tipo de hibridación presentan los carbonos que forman aldós butino? Lo primero que usted tiene que saber es formular el 2-butino. Para las personas que estamos avanzadas, que ya vamos en la unidad 3, la unidad 2 de química orgánica ya es una unidad pasada, es una unidad donde hicimos guía y hasta nos fue bien en clase. Entonces, para las personas del módulo común puede que sea un poquito más complicado. Usted de acá tiene que saber dos cosas. Primero, la hibridación y segundo, qué significa que sea el 2-butino. Cuando yo estoy hablando de un butino, estoy hablando de un triple enlace carbono-carbono. Lo voy a... Chiquillos, si a alguno se le escucha muy alto es porque tengo mi celular muy cerca, porque no tengo voz. Así que bájenle el volumen al que tengo atormentado. Disculpen, por favor. Ya, continúo. Entonces tengo al señor carbono que hace un enlace con otro carbono. Esos enlaces pueden ser sencillos. Las hibridaciones, que es la combinación de dos orbitales moleculares, pueden darse entre los electrones de distintos carbonos, pero específicamente la hibridación que corresponde a los enlaces sencillos es la hibridación sp3. Grábese eso, que por lo general es la información que usted va a necesitar. Enlace sencillo, alcano, terminación ano, hibridación sp3. Luego tenemos enlaces dobles que por lo general están relacionados con hibridación sp2. sp3 sencillo, sp2 doble. Luego tenemos a los triples enlaces entre carbono-carbono, en donde nosotros podemos decir que la hibridación relacionada es la sp. ¿Ok? Repito, sp3 sencillo, sp2 doble.
sp triple. Ahora, habiendo dicho esta información, si yo me voy de nuevo, salgo de mi pizarra y me voy a mi pregunta, yo tengo al 2-butino. ¿Qué tipo de enlace yo tengo en un compuesto como el butino? Tengo enlaces sencillos que forman la cadena, porque miren, yo se los puedo dibujar rápidamente acá. El señor 2-butino, al ser butino, tiene 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. En el enlace 2 tiene el triple enlace porque me dice 2-butino. Por lo tanto, el resto de estos señores tiene 3 hidrógenos y 3 hidrógenos por acá. Ese es el 2-butino. ¿Qué tipo de enlace usted puede observar ahí? Enlaces sencillos y enlaces triples. ¿Se ven? Enlaces sencillos entre esos carbonos. Carbono, enlaces sencillos entre esos carbonos y hidrógeno de las esquinas y un enlace triple entre esos dos carbonos centrales. Por lo tanto, las dos hibridaciones relacionadas a este compuesto, van a ser la hibridación sp3 y la hibridación sp. Es decir, la opción D. Esto aplica para cualquier compuesto que usted tenga. Usted con el nombre tiene que determinar solamente, ¿es un alcano sencillo, un alqueno doble, un alquino triple? Solo eso. Voy a la pregunta número 3. La verdad, esta pregunta de comprensión, la idea es que usted la lea bien. Y como usted siempre lleva su destacador para las pruebas, ¿ya? Hay muchas preguntas, no se lo lleve solo para la prueba de lenguaje, lléveselo también para la prueba de ciencia, porque hay hartas preguntas que son de comprensión lectora. Yo le puedo decir que de 80 preguntas que usted va a hacer, de 10, podría decir que hasta 15 preguntas son solo de comprensión lectora. Usted siempre tiene que fijarse de qué le hablan en el texto. Leamos rápidamente. Las aleaciones son ampliamente utilizadas en la industria por conferir a los metales características de brillo, maleabilidad, conductancia y reactividad que resultan muy útiles. Una de las más comunes es la del hierro y carbono. Ahí ya me están nombrando varias cosas. Primero, aleaciones. También aparte de eso me están hablando de características de los metales. También de eso me están hablando de 2 elementos específicos, hierro y carbono, y me hablan que forman acero en diversos porcentajes. Ahora, una fábrica de ollas y sartenes también me habla de ollas y sartenes. El desarrollador experimenta agregando los 3 metales de transición en 3 cantidades diferentes. Al fundir el acero, se forma independientemente y observan los cambios en las características físicas y químicas de la aleación resultante. Todo esto tiene lógica porque arriba me están hablando de esas características físicas y químicas. El brillo, maleabilidad, la conductancia son características físicas de la materia, mientras que la reactividad es una característica química. Entonces todo tiene sentido. La pregunta va, ¿qué pregunta podría responder mejor este ensayo que realizaron? Si usted se fija, ¿por qué yo determiné que hablaba o que se determina la opción A? Primero, porque a nosotros nos hablan de conductividad térmica y la conductividad térmica es una propiedad física que inclusive está nombrada arriba, solo que está nombrada como con otras más, ¿ya? Me habla acerca de mi habilidad, conductancia, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo no me voy por las demás? Primero, porque la segunda opción me habla de temperaturas que se funden en el acero. Chiquillos, a pesar de que la temperatura de fusión, ¿ya? Es una propiedad física, por ningún lado me dan ese detalle.
pasa algo. La temperatura de fusión, que sería esto que habla de que se funde, es una característica física de la materia, pero se podría nombrar como una propiedad característica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo digo propiedad característica o no característica de la materia, cuando una propiedad no cambia para determinado elemento. Por ejemplo, si usted me pregunta qué temperatura el agua cambia de estado sólido a líquido, yo le diría que a temperaturas superiores a 0 grados. ¿En qué temperatura el agua se congela? Temperaturas iguales o inferiores a 0 grados. ¿A qué temperatura el agua ebulle? A 100 grados. ¿Me entienden? Son valores que son característicos porque son valores establecidos. Acá, cuando me hablan de la temperatura que funde, arriba en ningún momento me están hablando de su temperatura de fusión. ¿Me entienden? No es una propiedad que esté nombrada. Por lo tanto, no. La C. ¿Cuáles metales alcalinos y de transición se utilizan? En ningún momento me hablaron de metales alcalinos. Por lo tanto, no. La D, que es la que yo creo que les podría dar un poco más de duda. ¿Qué objetos podrían fabricarse a partir de la aleación de hierro, carbono y otros metales de transición? Porque yo les digo que les podría dar más dudas, porque efectivamente el hierro, el carbono y otros metales de transición sí son mencionados en el texto, pero es que a mí no me están hablando de otros objetos. A mí me están diciendo que es una fábrica de ollas y sartenes. Es así de fácil. ¿Por qué la de arriba es mi mejor opción? Porque habla de una cocción óptima de los alimentos. Y yo para cocinar necesito ollas y sartenes. ¿Entiendes? Entonces, son detalles. Me dicen por acá, yo puse la D. Sí puede ser, pero ¿sabe qué? No es la más correcta. La que es más correcta en este caso es la opción por los motivos que ya les describí. Luego acá nos vamos a la pregunta 4, donde nos dice cuál es la nomenclatura IUPAC correcta para la siguiente molécula orgánica. Y me dan esa molécula que usted ve ahí. Es bastante interesante porque recordamos que cada puntita de esas montañitas, de esos zigzags, como usted los quiera llamar, van a representar específicamente a los carbonos. Y esto lo explico para aquellas personas que entraron tarde al módulo, es decir, a los que no han visto la unidad 2. Cada puntita que yo voy a representar. A ver, no tengo pincel acá. Déjenme ver cómo hago, a ver. Que como no estoy desde el Zoom de la Muni, no lo sé marcar, pero creo que en el chat, déjenme ver si se ve mi cursor. Sí, se ve cuando yo me muevo. Miren, acá donde yo estoy es un carbono. Acá es otro carbono. Acá es otro carbono. Acá es otro. Y acá es otro carbono. Quiere decir que cada una de esas uniones representan un carbono. Eso es lo primero. Segundo, cuando yo tengo una estructura lineal dibujada como esta, yo tengo que asumir que cada carbono tiene sus hidrógenos completos. Quiere decir que cada carbono básicamente está con todos los hidrógenos que correspondan cuando corresponda. Porque, por ejemplo, este carbono primero y este otro carbono del grupo cetona no tienen sustituyentes hidrógenos, pero es porque no lo necesitan. Porque con los enlaces que están formando la molécula alcanzan su tetravalencia. ¿Ok? Recuerden eso. Ahora, qué importante que yo identifique los grupos funcionales de la molécula. ¿Y cuáles son los grupos funcionales de la molécula? En este caso yo tengo dos. Hay una lista que yo creo que les compartí en el Classroom. Y esa lista de grupos funcionales a usted lo puede ayudar a identificar más rápidamente lo que es eh, cada grupo funcional orgánico. En este caso yo tengo dos. Tengo a un aldehído en este carbono número 1, que al estar el aldehído y ser un grupo importante, puede pertenecer a o puede ser mi primer carbono. Y luego tengo
un segundo grupo funcional que es la cetona. Pasa algo, cuando yo tengo la presencia de dos grupos funcionales, uno siempre debe ser más importante que el otro. ¿Por qué? ¿Por qué uno debe ser más importante que el otro? Porque existen prioridades en los grupos y eso va a nivel de energía, a nivel de enlace, a nivel de quién es más fuerte, ¿ok? Entonces, qué es importante que nosotros sepamos quién es más importante, un aldehído o una cetona. En este caso, el aldehído es más importante. Eso quiere decir que mi aldehído va a tomar, o mi cadena, mejor dicho, va a tomar el nombre del aldehído y que como segunda función va a estar mi cetona. Mi cetona en segunda función se llama oxo. Y si yo me pongo a ver, yo tengo perdón, todas mis opciones dicen oxo. Listo, no me sirve empezar por ahí. Debo irme a mi aldehído. La terminación del grupo orgánico aldehído es al. Por lo tanto, todos los que terminen en al pueden ser mi opción. ¿Por qué yo descarto que sea un ácido? Porque aquí tendría que estar, en vez de una H sola, un OH para que pudiese ser un ácido carboxílico. Por lo tanto, es un aldehído. Mis primeras tres opciones es la opción correcta. El resto, para que usted lo pueda determinar, va en que usted sepa que el carbono del aldehído o del grupo funcional más importante se debe numerar primero. Se debe comenzar por donde él esté más cerca. En este caso, entonces, este va a ser mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4. Mi cetona, que como segunda función yo llamo oxo, está en mi carbono 4. Por lo tanto, la opción B es mi única opción correcta. Usted se puede confundir con la opción A si usted empieza a contar desde la izquierda. Ojito ahí. Esa tablita que yo le estoy hablando de las funcionalidades, o mejor dicho, de la importancia de las funcionalidades, la tengo aquí, que se la compartí a mis estudiantes esta semana. Se las voy a compartir por el grupo del PREU para que ustedes la puedan tener también, le puedan echar un ojito. La estoy compartiendo al tiro porque usted sabe que si no después a mí se me olvida. Esa tablita a usted le va a servir para poder aprender a identificar grupos funcionales. Es decir, le va a servir harto. Siguiente ejercicio. Dada la siguiente fórmula, y le dan ese compuesto lineal que allí se describe. Recuerde una cosa, cada punta es un carbono, cada punta es un carbono. Lo primero que usted tiene que determinar, según las opciones que le da, que en este caso habla de 5 opciones que me hacen referencia a enlaces dobles, lo cual yo puedo descartar al tiro, porque un enlace doble se ejemplifica con una doble línea y ahí usted no tiene ninguna. Chao, descarte la opción A. La opción B solo tiene ramificaciones de tipo metilo, porque también usted debe cancelar esa pregunta, o sea, descartar es la palabra, descartar la opción B, porque chiquillos, cuando usted ve la molécula, usted se fija que en realidad solo hay un radical metil, porque el radical metil es aquel radical que tiene solo un carbono en su estructura. Por lo tanto, solo este que yo estoy señalando acá con mi cursor es el radical metilo. Y ahí me dice, ¿solo tiene metilos? No. Yo ahí veo un isopropil, yo ahí veo un etil, yo ahí veo un propil. ¿Ok? Así que lo descarta. Luego va con la opción C. Su cadena más larga tiene 9 carbonos. Esto es facilito. Usted cuenta. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La cadena más larga tiene 11 carbonos porque las otras posibilidades hacen que la cadena sea más corta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ven? Entonces, como la cadena más larga tiene 11, no 9, usted también le dice chao a la opción C. Luego le quedan dos opciones. Tiene 7 carbonos primarios y tiene 3 carbonos terciarios. La clase número 1 de química orgánica me define lo que es un carbono primario y un carbono terciario. Escuche bien para el que no ha visto la clase. Déjeme que me acomode porque... Ahí. Chiquillos, lo primero que usted tiene que hacer es saber qué es un carbono primario y qué es un carbono terciario. Si usted no sabe eso, es difícil que usted pueda responder este tipo de preguntas, que es bastante sencilla. Un carbono primario va a ser aquel carbono que está enlazado de solo un carbono. Un carbono terciario va a ser aquel carbono que está enlazado a 3 carbonos. Un carbono cuaternario, uno que está enlazado a 4. Un carbono secundario, uno que está enlazado a 2 carbonos más. Si usted cuenta, veamos cuántos carbonos primarios hay. Empiezo. Todas las puntitas, si lo quiere ver de otra forma. 1, 2, el de abajo. 3, 4, 5, 6 y 7. Solo las puntitas pueden ser carbonos primarios, porque son los únicos que en este caso están enlazados a solo un carbono. Por lo tanto, esa es la opción correcta. Ahora, ¿cómo descarté la opción E? La descarté porque si yo cuento, y si no me equivoco, hay 4 carbonos terciarios. No son 3, no es exacto. ¿Ok? ¿Qué son carbonos terciarios? Repito, carbonos unidos a 3 carbonos, como por ejemplo este de acá. Como por ejemplo este de acá. O este de acá. O este otro de acá. ¿Ok? Listo. Ya, hay que leer. Leamos un poquito. Que si los dejo leyendo solito, yo sé que se me quedan dormidos. Voy. El aire es una mezcla de varios gases con una composición conocida. Al respecto, para una práctica de laboratorio de química, un grupo de estudiantes debe calcular el volumen molar del aire en condiciones de laboratorio. Ahí tiene su primer dato, volumen molar del aire en condiciones de laboratorio. Esto es, el volumen que ocupa un mol del aire a una presión y temperatura controlada. ¿Cuál de los siguientes procedimientos será el más adecuado? 1. Comprimir la muestra del aire en un tanque rígido. Medir el aumento de la presión. Consultar la masa molar de los componentes del aire. Calcular la masa molar del aire. Mm. Yo no tengo cómo calcular la masa molar del aire directamente, porque a mí me están pidiendo es el volumen. Y yo para el volumen necesito los moles, ¿cierto? No sé. Esa opción está incompleta. B. Medir la masa de una muestra de aire en un tanque con volumen conocido. Consultar las masas moleculares de los gases que componen el aire. Calcular la masa molar y calcular la densidad. En algún momento ahí a mí me hablan de calcular el volumen, porque me hablan de medir la masa de un volumen conocido, pero arriba me dicen que yo no conozco el volumen, ¿entiendes? Me dice que es lo que yo debo calcular, por eso no puede ser la opción B. La opción C,
Medir la masa de una muestra de aire en un tanque de presión atmosférica. Calcular la densidad de los gases que componen al aire. Calcular la densidad del aire. Calcular el volumen de la muestra de aire. Usted aquí tiene que tener claro dos conceptos. Primero, ¿por qué se habla de densidad? Porque la densidad es la propiedad física que a usted le liga o le une, le mezcla, ¿qué otra palabra le podría usar? Dije como tres sinónimos y ninguno es el que quería usar. Le relaciona, ese es. Le relaciona a la masa y el volumen, porque la densidad relaciona masa con volumen, porque son las unidades físicas en las que la densidad se expresa. Entonces, para mí tiene lógica que yo tenga que medir más. ¿Por qué? Porque con la masa y la densidad yo finalmente puedo conseguir el volumen desconocido. ¿Ya? Esa es mi opción C, porque además la D dice calentar la muestra en un tanque de volumen conocido. No conozco el volumen, ¿me entiendes? Consultar el coeficiente de expansión de gases. Yo puedo hacer eso porque al final esos son valores establecidos, pero es que me dicen que yo no sé quiénes son, ¿me entiendes? No sé quiénes son los gases, como para yo poder ir a una tabla y consultarlo. Por eso la opción más correcta es la opción C. Luego tengo la pregunta 7. Chiquillos, si se desconecta, porque creo que me quedan 5 minutos, se vuelven a conectar al tiro, ¿ok? No pierda tiempo, se cayó, no sé cuánto, no. Usted se vuelve a conectar al tiro. Según este cronómetro me quedan 6 minutos. Alcanzo a hacer la pregunta 7 y nos volvemos a conectar los próximos 45 minutos más. Voy. Si el cloruro de calcio se disocia completamente en agua, usted lo primero que tiene que saber es que el cloruro de calcio, perdón, me equivoqué, es que el cloruro de calcio es una sal, ¿ya? Y le está diciendo que esa sal se disocia completamente en agua. ¿Qué quiere decir disociar? Separar, ¿ok? Quiere decir que cuando esa sal se separa completamente es porque quedan iones de calcio y también iones de cloro. Entonces, ¿cuál será la concentración del ion en una solución de 0,6 de cloruro de calcio? Yo le voy a explicar esto de la siguiente manera. Cuando un ion se disocia completamente, cada parte disociada conserva su concentración. Es decir, la cantidad de calcio y la cantidad de cloro tienen la misma concentración como cuando estaban juntos, porque la separación fue completa. Cuando no ocurre esto, cuando la separación es parcial. ¿Por qué? Porque si la separación es parcial, es porque no se disoció completamente. Es porque se le denomina en química un electrolito fuerte cuando se disocia completamente o un electrolito débil cuando no se disocia completamente. ¿Qué pasa cuando no se disocia completamente? Simplemente queda más de un ion que en el otro. Y ahí no podemos determinar que la concentración es la misma. Ahí entraríamos a hacer cálculos. Mientras que si usted observa, como dice completamente, mantiene la misma concentración. Eso es todo. 3 minutos. ¿Será que alcanzo a hacer la última? No, no creo. Porque es más larga y solo leyendo me voy a gastar esos 3 minutos. Chiquillos, ¿alguna pregunta hasta el momento? Porque está tratando de... Una persona a la vez. Veamos.
Activa el micrófono nomás y yo ahí veo quién quiere hablar y le doy la palabra. ¿Quién tenía pregunta? Hablaron dos personas y ahora, a ver, me están escribiendo. Veamos, veamos. Ya. Nada, chiquillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer la pregunta porque nos quedan 2 minutos y no los quiero desperdiciar para alcanzar la mayor parte posible hoy día. Cuando se corta, entra de nuevo. En el laboratorio se realizaron 2 experiencias para demostrar la ley de las proporciones definidas. Ojo, esta ley creo que la vimos en la última clase, si mal no recuerdo. Ahora bien, usted necesita saber bien la ley para este ejercicio. En realidad no, porque si usted sigue leyendo, dice, según la cual, es decir, se la está explicando, según la cual, cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en relación constante de masas. Cuando nosotros hablamos de una relación, las relaciones pueden ser directamente proporcionales, inversamente proporcionales, es decir, aumentan en la misma cantidad, disminuyen en la misma cantidad. También lo podemos ver como el doble, el triple, la mitad, la tercera parte. Por ejemplo, yo puedo decir, sí, en las relaciones que aumenta el doble. O puedo decir, las relaciones que en todo disminuye la tercera parte. Y así sucesivamente. Pero cuando los números no tienen relación, no los tienen. Y puede pasar. Ahora, basado en la definición de la ley de proporciones definidas, que repito, es cuando se unen dos elementos para dar un compuesto y que siempre lo hacen en una relación constante de masas. La primera experiencia dice que se hacen reaccionar 7,3 gramos de cloro con 3,68 de sodio, resultando en 9,35, quedando en exceso el cloro. La experiencia 2, se producen 1,8 de cloro, 1,17 de sodio y se producen 2,97 del cloruro de sodio. Si usted observa la tabla, tengo los valores descritos más arriba. Y esto se va a cortar. Volvamos a entrar, chiquillos, inmediatamente.